Bien. ¿Te gustaría cerrar esa escena e ir a un lugar tranquilo, como puede ser un santuario, para estar más tranquila, más acorde con la vibración de los ángeles? Sí, Entonces voy a contar del 1 al 3. Cuando digo 3, te sitúas en ese lugar como un santuario con una energía más elevada. 1, 2, 3. Y ya llegas al santuario y cuando estás ahí, me dices ya. Y me dices dónde estás. que es muy redondeado, o sea, de hecho, es como redondo. Es un lugar redondeado. Ujú. ¿Y qué más? Mira alrededor, Va, entonces me dices ahí cómo te sientes y cuando encuentres un lugar cómodo, te acomodas ahí que vamos a invocar a los ángeles. Y me dices cuando sea el momento ya adecuado, si quieres puedes inhalar bien profundo para conectar con los ángeles. Y me dices cuando estés preparado, por favor. la visión, Ahora mismo. Bueno, entonces vamos a hacer una invocación. ¿La haces tú o la hago yo? no, Tú. Bien. Y me dices qué ves. hay naturaleza alrededor, porque se logra ver hacia afuera, de hecho redondo, Ujú. Puedes hacer tú la invocación para conectar con el ángel. Puede ser algún ángel de la llama verde, con el arcángel Rafael. Y también podemos conectar con Hilarión, mismo también con el arcángel Miguel, con la Virgen María, con Jesús, Yeshua. Ahora vamos a esperar que los ángeles se presenten y me dices qué está pasando. no ser de luz, pero no es nada. Descríbeme el ser de luz, cómo es, y si puedes hablar un poquito más alto, es que todo el tiempo te escucho muy bajo. Realmente, Veo al ser de luz, pero no, no tiene alas ni rayos, nada. Solo se ve la figura como de cabello. ujú, bien, bueno, entonces vamos a conectar con él. Bienvenido y le vamos a preguntar si es posible comenzar la sanación con él o si tiene un mensaje para transmitirnos. Y me dices qué te dice, te comunicas Es con él, anunciar la sanación. te dice que es posible iniciar las sanaciones, ¿verdad? Y me dices qué está ocurriendo. Yo le pregunto que si esto es real, que va a ayudarme a sanar a mi mamá, me va a ayudar a sanar su corazón. Te dice que él va a ayudar a sanar a su corazón, a tu mamá. Porque yo le pregunto si es real, si es Ujú. cierto. Yo puedo confiar en que sea cierto. ¿Y qué te dice él? Cierto. Que es cierto. Es que te escucho muy mal, me tengo que esforzar para escucharte. No hay forma de poner el celular más cerca, Voy a traer el audífono. como sea. Es que si no, ahí sí te escucho, pero si no, es que no puedo seguir con la terapia porque es que me puse el volumen al máximo y no hay forma de escucharte. Vale, Ya traigo el audífono. inhala profundo,
y sigues. Ahí donde estabas, retoma. ¿Puedes volver al mismo lugar o quieres que yo te guíe? Estoy en el mismo lugar. Ujú. Muy bien. ¿Está el ser de luz trabajando en este momento? Y está frente a mí. Está frente a ti. ¿Él quiere hablar conmigo o quiere expresarse, quiere decir quién es, con quién estamos hablando? Sí, es que sí. Ujú. ¿Y cómo es su nombre? Miliak. Miliak. Nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Hoy es la primera vez que entro en contacto con él. Ujú. Bueno, bienvenido, Miliak. Entonces, ¿él está aquí para hacer la sanación? Sí, Bueno, entonces, ¿podríamos por favor comenzar con el escaneo de los pies a la cabeza para ver qué es lo que hay que sanar hoy, qué problemas tiene Dolly, qué es lo que vamos a sanar? Especialmente nos preocupa el tema circulatorio, cardíaco, hacer una revisión a toda la parte emocional de todos los problemas que ha sufrido durante su vida para sanarle la chakra del corazón para que ella realmente se sienta bien y sobre todo también mirar si el corazón está flácido o está bien y me dices qué te está pasando y me cuentas qué está sucediendo. dice que vivió mucho más dolor del que a veces ha verbalizado, porque mucho, Que ha vivido mucho más dolor del que ha expresado, verbalizado. ¿Y qué más? Y me dices que está ocurriendo para que me entere, para que siga con la guía. la están volviendo en una burbuja de color verde y blanco, La está envolviendo, perdón, en una en burbuja. una burbuja de color verde y blanco, verde con blanco, está mezclado. Y qué bueno que haga la sanación. Y cuando haya algo más para contar, me vas diciendo. Está haciendo todo el proceso de sanación. Está haciendo todo el proceso de sanación. Adelante. Muy bien. ¿Y qué más? Dice que el agradecimiento la va a ayudar a sanar. ¿Y cómo sería en este caso que el agradecimiento la va a ayudar a sanar? ¿Cómo influye el agradecimiento con la sanación? ¿Cómo se interconecta? Dice que constantemente agradecer por lo que se ha superado y porque ya está sano el corazón. Él Vuelve a hizo decirme, dice que vuelve a decir lo mismo que el guía Iris me ha dicho muchas veces. La vida es el corazón sagrado, la sostiene el corazón sagrado. la vida, la sostiene el corazón sagrado. Y la sanación del corazón la acaba de hacer él en este momento. La está haciendo. La está haciendo Dice que también va a sanar a la madre. a la madre de Dolly. Sí, ahora está ella frente a nosotros, pero es muy joven. Wow. Nunca yo la vi así. Yo nunca la vi así en mi vida.
¿Cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo se llama? Recuérdame el nombre de tu abuelita. Delia, ¿Delia? sí, Ay, qué nombre tan bonito, como la flor de la Delia. Y me cuentas qué está pasando es con Delia. muy joven, es muy joven, yo nunca la había visto así, ¿Cuántos años le pones a Delia? por ahí 25, está frente a mí ahora. Y me dices, si ella tiene, pregúntale si ella tiene un mensaje para darnos desde allá donde está. Delia. Me dice que entiende que yo siempre la juzgué, que lo que entiende que en mí no haya salido amor hacia ella, ¿Y cuál es el motivo? Pregúntale, ¿por qué ella piensa eso? porque ella no estuvo cerca de mi mamá, ella las dejó, se fue. Dile si quiere hablar La, conmigo. Ujú, está claro. Dile dice, que si quiere hablar conmigo un momento. Delia. dice que sí, Delia, sabemos cómo fue la situación que tuviste. Tú eras muy joven, tenías una vida muy difícil y se te hacía todo muy complicado y realmente a veces hay que estar en los zapatos de una persona para poder entenderla. Nosotros no venimos a juzgarte, sino vinimos más que nada a entablar una relación de armonía y a realizar una sanación. Hoy, en este día tan especial, lo que queríamos saber es si tú te perdonas a ti misma, ¿sí? Por lo que pasó en el pasado, ¿sí? Y de ese modo te liberas de esa carga, aunque todavía la tienes de algún modo en los recuerdos, en el subconsciente. Si tú te perdonas a ti misma y me dices qué te dice Daily. cargo, que cargo con el dolor siempre. Bueno, es hora de liberar ese dolor. Entonces, vamos a hacer una liberación para que ya no tenga que seguir viviendo con ese trauma, con ese dolor en el corazón. Y entonces, mm, ahora que estamos nuevamente, le preguntas si ella se perdona a sí misma, entendiendo de que el perdón es parte de la liberación. Sí, Bueno, le dices que también nosotros entendemos la situación con empatía y que desde aquí nosotros también le mandamos amor incondicional y también la perdonamos. Es más, tú ya la perdonaste desde hace mucho tiempo y tu mamá también. Y me dices qué te dice, qué está pasando de ella. y ahora siente calma. Siente calma y paz en su corazón, ¿verdad? Sí, ¿Y pregúntale qué nos quiere decir desde allá? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está ella? ¿Qué mensaje nos quiere dar ahora que estamos conectados con tu abuelita, con Delia? la vida es muy corta, que ella siente que fue todo un instante. Es cierto. Como dice Gustavo Cerati, la vida es gas, ¿no? Y yo digo siempre, hay que vivir la vida. La vida es para vivirla, es muy corta. Pero bueno, ¿qué otro mensaje, además de ese que es tan importante, de que la vida es muy corta y hay que vivirla y ser feliz? ¿Qué más, qué otra cosa más nos quiere decir desde allá? ¿Dónde está? ¿Cómo está ella en este momento, en el lugar donde está? ¿Dónde está ella?
Dice que si nos ven, que nos ven desde allá, que nos ven cuando los nombramos, Ujú, que nos ven cuando hablamos de las experiencias. ujú. Que ellos nos ven y ellos Sí, pueden interactuar con nosotros también. sí. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Dice que ellos más con nosotros que nosotros con ellos, que se acercan muchas veces a nosotros, Ujú. muchas veces, dice. Mm. Tan importante, tan importante tal vez hacer una especie de altar con las fotos como hacen en esta película tan importante que hicieron en México, que no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, ¿qué mensaje, además de el mensaje que es tan importante que nos dio, qué otro mensaje nos puede dar en este momento de conexión? Le agradece que nosotros cambiamos el rumbo de la familia Que agradece el cambiar el rumbo de la familia. ¿En qué sentido? en creer, en que creen. Ella no creía tanto, perdió la fe. Ah, y ahora sí le volvió la fe, ¿verdad? Sí, Ujú. Bien, pregúntale si nos puede ayudar con la sanación de tu mamá, de Dolly, o que nos comente cómo va la sanación, cómo está el tema de la sanación. no está. Ok, sigue estando el ser de luz. Sí, ¿Me recuerdas el nombre, por favor? ahora ya no es verde, sino que se va convirtiendo como en azul. Ya no es verde, sino que se va convirtiendo como en azul. Él dice Melquiad, algo así. Mm, ujú. Pregúntale a mezclar que se ha presentado si hay algo más para sanar, además de la sanación que hizo. Dice que hay vida, que va a permanecer en vida, que solo es en el día a día que se construye, que va a vivir, que va a vivir más tiempo, Ujú. mucho. Bien, ¿qué pasa con el tema de la diabetes? ¿Y puede hacer algo desde allá? Sí, sí. Puede comenzar ahora para hacer la sanación en lo que se refiere a la diabetes. Me dice que sí, que me pregunto por qué es azul ahora y por qué cambió su color Ah, físico. ¿Por sí. qué? Que yo me pregunto por qué es azul ahora y sí, me pregunto por qué es verde, era verde y ahora es azul. ¿Y qué te dice? Y así, que así como el cambio de piel, así la estructura física se moldea Mm, o sea en que cualquier momento, dice. puede cambiar de color y de energía. Sí, sí, Bien. Ujú. Entonces, él está trabajando ahora
va a poner a mi mamá como en una máquina que parece como un barbecue, como un asador grande, pero blanco, grueso, y tiene unos tubos dentro como, como si fueran unas lámparas largas, largas, muy adentro y otras más así. Hay como 3 niveles de tubos, arriba y abajo. Muy bien, que la ponga ahí. Y cuando puedas le preguntas qué función tiene esa máquina tan... Dice que a esa máquina ellos le dicen cobra, como si fuera quitarle la piel y una renovación, quitarle la piel y una renovación. Oh, Mientras él enciende la máquina sin conectores, no hay cables alrededor, nada, pero se enciende, cambia su piel, cambia de color. ¿la de él o la de tu mamá? La de él, Y cuando hay sí, alguna novedad, me cuentas. ahora abre la máquina y ya no están los tubos, sino que queda como una base con la figura eh, como del cuerpo. Me dice que yo entre también. Bueno, entra entonces también. Yo le digo que me impresionan un poco los lugares así como donde yo esté comprimida. Bueno, pero es por un momento nada más para la sanación, luego sales. No es nada, nada que va a durar mucho tiempo. Y me dices qué está ocurriendo. Como cierra la máquina, Y me dices cómo va. no sentí miedo. Ya salí, todo normal, no sentí miedo. Ujú. Ok. ¿Y tu mamá sigue ahí en la máquina esta? No, Ujú. Y le puedes preguntar a él cómo funciona la máquina, si nos puede escribir un poquito con sus palabras. dice que es un generador de ondas Ujú. para mejorar la calidad del alma y al La mismo ca- tiempo el mundo material. es un generador de ondas para mejorar la calidad del alma. Sí, Wow. La tecnología que hay que aquí en la Tierra no conocemos. ¿Y eso en qué dimensiones están? quinta, Quinta dice que dimensión. estamos en la. Bien. ¿Y qué otra sanación convendría hacer hoy, además de esa? ¿O qué mensaje tiene para darnos? Dice que ya, que está listo todo. Está todo listo. Bueno, entonces, nuevamente, el agradecimiento enorme por haber participado en esta sanación. Realmente, para nosotros es siempre un honor, un placer trabajar con los seres de luz, en este caso con él. Cuéntame cómo te sientes ahora que ya se hizo la sanación y demás. ¿Cómo fue ahora que ya se terminó un poquito todo esto? La máquina, no, wow. Bien, bien, bien. ¿Habías visto alguna vez una máquina así? No, Yo tampoco ni y yo le sabía. tengo el pavor más horrible a meterme en algo encerrado
Y ahí era como si no fueran cerrados, sino como si yo pudiera sacar las manos normal. ¿Sí me Sí, entiendes? Como si yo, aunque estaba encerrada, era como si fuera de espuma, ok. pero no era de espuma, porque por debajo tenía unas lámparas, tenía 3 niveles de lámparas en las que las de abajo se veían más delgaditas. Luego las segundas más gruesitas y arriba había como unas lámparas de esas largas Ujú, de color así como moradito y arriba también. ujú. Parecía una sanduchera, Ok. pero inmensa. Con diferentes niveles, claro. Sí, tan raro. Y sabes, Carlos, que me pareció raro. Yo nunca había visto ese ser de luz hasta ahora. Antes no lo había visto. Bueno, Y tampoco había visto que se transformara así. Y voy a decirte algo que tal vez te suene raro, parecía un reptiliano. Pero un reptiliano no hace una sanación, ¿o sí? bueno, seguramente reptilianos que son positivos, ¿no? Sí, claro. Sí. Incluso no se veía ni con piel ni nada, sino que parecía que tuviera como por encima un vestido luminoso, pero incluso me cogió la mano así y me dijo que estuviera en calma.